Entonces, en este capítulo 6, que es la respuesta de Job a Elifaz, después de que le dice un montón de cosas que no necesariamente le hacen ningún bien a Job, dice: si pudiera pesarse mi pena, o sea, como diciéndole, no tienes idea el peso, ¿no? Si pudiera pesarse mi pena y juntarse en la balanza mis desgracias, serían más pesadas que la arena. Por eso digo tantas necedades. O sea, se está justificando Job en su desesperación. Y sí que está justificado, ¿eh? O sea, no es que sea una cosa, ¿no? Llevo clavadas las flechas del Todopoderoso y siento cómo absorbo su veneno. Los terrores de Dios se han desplegado contra mí. Rebuzna el asno salvaje ante la hierba, muge el buey ante el forraje. ¿Va uno a comer sin sal lo desabrido o encontrarle gusto a la clara del huevo? Lo que me daba asco ahora es mi alimento repugnante. Ojalá se cumpla lo que pido y Dios me conceda lo que espero. Que Dios se digne aplastarme y que suelte su mano y me corte en dos. Sería un consuelo para mí, aún torturado sin piedad saltaría de gozo, por no haber renegado de las palabras del santo. O sea, ahí vuelve Job a decir, es que me quiero morir, pero no voy a maldecir a Dios, ¿no? No lo maldice, dice, porque seré feliz por no haber renegado de Dios. No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me tocó una persona que conocí hace muchos años decir una grosería fuertísima contra Dios, ¿no? Y lo maldijo, precisamente porque no entendía esta persona el sufrimiento que tenía y decía, pues si así es Dios. Yo sentí que, o sea, la verdad es que sí es muy humano llegar a una situación así, pero aquí Job nos está enseñando que no hay sufrimiento que justifique el insulto a Dios. Que de alguna manera el ser humano en ese ir y venir de acontecimientos tiene que encontrar cómo Dios quiere que yo viva esta situación que me está pasando. Esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Ese Padre, ¿por qué me has abandonado? Está justificado, pero está viviendo la voluntad, ¿no? Entonces, ajá. Pues va a seguir vivo para seguir sufriendo el tiempo que Dios lo permita. Entonces aquí viene esta situación. Por eso les dije, al principio nos vimos con esta pregunta de qué libro nos iba a hacer. Ay, no, aquí no está. Esta, ¿no? No nos va a responder Dios esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permitió y por qué sucedió aquello? No nos lo va a responder este libro, no. Sí va a ser un libro que va a cobijar otros futuros, que va a venir como sostén de otros, incluso de la misma vida de Jesucristo. Porque díganme ustedes si hay alguien más justo que Cristo. ¿Y quién más que Cristo, que sí era el verdaderamente justo e inocente, ha sufrido por la humanidad? ¿Sí? Entonces viene como de antesala, ¿no? a aquella situación. Y sigue este debate. Entonces Job dice, ¿qué fuerzas me quedan para resistir? ¿Qué destino espero para tener paciencia? ¿No? O sea, aquí viene el ser humano donde buscas agarrarte de un clavo. Yo necesito algo que me diga, para acá tengo que caminar, ¿no? Y si no, ¿cuáles llegas al absurdo, ¿no? ¿Es mi fuerza la fuerza de las rocas o es de bronce mi carne? Como diciendo, no soy tan fuerte como para que todo esto me suceda. Ni soy de roca, ni soy de bronce. ¿Por qué, no? ¿Por qué me viene a mí, una criatura débil, esta situación, ¿no? Al amigo que sufre se le ama, aunque olvide el temor del Todopoderoso. Pero mis hermanos me traicionan como un torrente, como un arroyo cuando se queda sin agua. Bajan turbios en tiempos de deshielo, cuando se deshace la nieve. Pero con el primer calor se secan y en verano desaparece su cauce. O sea, es toda una diatriba, ¿no? De ir y venir, y entonces, y yo trato de encontrar un porqué, ¿sí? Y al final vamos a ver en el versículo 30 cómo dice, ¿hay maldad en mis labios? ¿No pesa mi boca de las palabras? O sea, sigue cuestionándose Job, realmente sabiéndose que ha sido un hombre justo.
un hombre verdaderamente justo. Nos vamos a saltar hasta el siguiente amigo, el amigo 2. Cuando yo digo nos vamos a saltar es que ustedes lo pueden leer delante del Santísimo con calma después, porque es un discurso muy impresionante. Luego viene el discurso de Bildad en el capítulo 8, que espera su turno. O sea, dejó hablar al amigo, ya el amigo dijo todo lo que tenía que ser y él ahora va a decir porque cree que tiene algo mejor que decir, ¿verdad? Aquí viene Bildad. Cintia, ¿me lees? ¿Acaso Dios tuerce el derecho? Entonces Bildad de Suag dijo: ¿Hasta cuándo hablarás así y soltarás tus palabras como viento huracanado? ¿Acaso Dios tuerce el derecho y el Altísimo ha faltado a la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él ya los entregó en manos de su maldad. Fíjate nada más, qué cabezota. También, ¿no? O sea, acaba de perder a todos sus hijos y todavía les dice, pues merecido porque pecaron. Y qué dureza de corazón de este amigo. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho las palabras cuando hablamos con alguien que está sufriendo, porque a veces decimos cada barbaridad, ¿no? Porque decimos, no, es que tú tienes que confiar en Dios. ¿Cómo que tengo? ¿Pero qué no estás viendo en la situación en la que estoy y me sales con que tengo que confiar, no? Viene, realmente, qué difícil es consolar a una persona. Es súper como de esa forma. Pero Yo soy experta. Sí, yo también. Pero, por ejemplo, por la parte de los judíos, porque he leído, yo los siento a ellos como muy duros de corazón. sí, Porque los judíos cuando están hablando con ellos de la Biblia, o sea, son así directos, fuertes, o sea, no hay así como que hay un temple, una voz cariñosa y decente. ok. Porque están convencidos del ser de Dios, porque estudian mucho, ¿no? Pero bueno, recordemos que el contexto de este libro, los personajes no son judíos, ¿sí? No son judíos. A lo mejor el autor sí, porque si el autor fuera Moisés, ¿no? O si el autor fuera otro autor judío, ¿no? Pero el contexto no son judíos, pero sí creen en Dios, ¿no? Pero están hablando, Karime, como dentro del contexto de lo que les enseñaron o creyeron Exacto. en esa época, ¿no? En esa época. Como que Así es. cuántas cosas a veces tomamos y vemos por verdad y no son. Pero ¿cómo pasan los años y seguimos cayendo en esto? O sea, Sí, muchas veces decimos con mucha facilidad, castigo de Diosito. Luego ¿Diosito lo castigó? ¿O es una lección de Dios y algo va a sacar? Y tenemos una dureza en el corazón terrible, no sabemos consolar, ¿no? Sobre todo con nuestra familia, ¿no? Como que somos más duros con la familia. Con las amistades solemos ser un poquito más políticamente correctos, pero con las familias luego no tenemos medida, ¿no? Nos metemos en cada problema por lo que decimos. Pero efectivamente este amigo es un amigo que empieza con mucha dureza, porque empieza tocando el tema de los hijos, ¿no? Que además que se le murieron todos, ¿no? O sea, es un tema muy duro y muy... Recuerden que Jesucristo, nuestro Señor, nació en esa época en donde todavía se tenía muy arraigada la creencia de la teoría de la retribución. ¿Se acuerdan un pasaje del Evangelio que le preguntan de la retribución? Acuérdate que la teoría de la retribución, todo este libro la va a cuestionar. Esa teoría de, como soy bueno, Dios me protege. Si soy malo, Dios me abandona. Este libro lo va a cuestionar. ¿Por qué? Porque te está diciendo, no, es que Job es bueno, y Job no ha pecado, y Job es un hombre justo. Entonces viene el absurdo del castigo. Como diciendo, si hay mucha gente que es justa y ha sufrido, y no es porque haya sido pecadora, ¿no? Entonces, este libro lo cuestiona. Y acuérdense que Jesucristo, hay una escena del Evangelio donde dice... que hay un ciego, ¿no? Que va pasando una familia con un ciego y le preguntan los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué esa pregunta? Por el castigo del niño. Por la teoría de la retribución tan arraigada en la creencia. Es que está pecando, por eso hay un castigo, ¿no? ¿Y qué les contesta nuestro Señor Jesucristo precioso? No pecó ni él ni sus padres, es para que en él se manifieste la grandeza de Dios. No lo podemos entender. ¿Ustedes lo entienden? Porque es una vida de sufrimiento, de renuncia y de dificultad.
pero se va a manifestar en él la grandeza de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la vida terrena. Si la vida terrena les está llegando terrible, ¿no? No, pero digo en la vida eterna, perdón. En la vida eterna. Cuando ya lleguemos a- Y ese es el punto. Este libro nos va a ayudar también a entender que estamos de paso y que todo sufrimiento tiene un fruto eterno, ¿sí? Pero permaneciendo fieles en el amor de Dios. Todo sufrimiento. Si ofreces ese dolor, digamos. Ofreciendo ese dolor y permaneciendo en Él, permaneciendo en Jesús, permaneciendo en nuestro Señor, siempre, siempre, ¿no? Que yo no lo entiendo, yo estoy en un absurdo, a mí esta situación ni siento ni siquiera que me ayude, porque acuérdense el diálogo, por eso quiero que lean el diálogo de Job con más calma, porque es esa realidad, es que a mí esto no me ayuda, ¿no? Pero entonces es el esperar. Y viene este amigo testarudo de Bildad. Pero también entender, perdón, ya no más. Sí, Que también el diablo tienta. sí, el diablo existe. Entonces, aquí está tentando a Job. Así es. De hecho, tiene permiso de Dios. Es lo que quiero decir. Entonces, Ajá. eso sucede. Fíjate que hasta ahorita Job no sabe. Contra Dios, sino contra el diablo. Ajá. Al principio también me llamaba la atención porque Job decía, es que Dios me está mandando esto. Y en realidad no lo estaba mandando Dios. O sea, Lo está provocando el demonio por permiso de Dios. Eso es un misterio. Un misterio, ¿eh? Porque acuérdense que el demonio también es criatura. Y como criatura de Dios está bajo el dominio divino, siempre. Dios ha querido respetar la libertad de los ángeles y de los seres humanos. Porque ha querido, porque en esa libertad se manifiesta la grandeza de Dios. Pero sigue siendo un misterio. Acuérdense que cuando hablamos de un misterio, el misterio del mal en el mundo, ¿se acuerdan el libro que les pasé en las clases pasadas de Dios castiga? ¿Sí? El misterio del castigo divino, del mal en el mundo, del porqué de todo eso, no lo vamos a entender aquí ni nos podemos desgarrar. De hecho, este libro ayuda mucho a eso, a darse cuenta que no hay una razón lógica de punto número 1, número 2, número 3 que yo voy a poner. Pero existe. Entonces aquí vamos a ver si es importante, por ejemplo, a mí me dejó mucha lección los amigos, porque yo suelo ser como esos amigos, cabezota y, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que ver cómo te diriges al que sufre. Y van a ver qué bonito el último amigo, pero ahorita aquí, Bildad, ¿no? Este cabezota dice, si tus hijos pecaron contra él, ya los entregó en el poder de sus delitos, pero si tú madrugas por buscar a Dios y suplicas al Todopoderoso, si te conservas puro y recto, Él cuidará de ti y restaurará tu legítima morada. Tu pasado será una pequeñez comparado con tu magnífico futuro. O sea, este amigo además le está diciendo, es que te tienes que convertir. Tienes que convertirte, ¿sí? O sea, por eso sigue insistiendo todo esto de este amigo, ¿sí? Miren, en el versículo 14 dice, su confianza es frágil, una telaraña su seguridad. Si uno se apoya en ella, no lo resiste, si se agarra en ella, no lo sostiene. Lleno de savia al sol, echa retoños por su huerto, enreda las raíces entre piedras y se agarra al cerco de piedras, pero si lo eliminan de su sitio, este reniega de él diciendo, nunca te he visto. Así acaba su alegre carrera y otra planta brota de la tierra. Dios no rechaza al hombre justo, ni da la mano a los malvados. Puede aún llenar tu boca de risas y tus labios de gritos de júbilo. Tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la tienda del malvado desaparecerá. O sea, como que se quiere reivindicar el amigo, pero le sigue diciendo, tienes que arrancarte de raíz, porque lo que hayas hecho estás bien podrido. ¿Sí? Entonces el amigo lo enfrenta. ¿Y qué le dice Job a Bildad? ¿Quién me estaba leyendo? Yo. Sí, va. Job tomó la palabra y dijo, en verdad yo sé que es así. ¿Cómo puede un hombre justificarse ante Dios? Si quisiera discutir con él, no podría responderle ni una entre 1000 veces.
Su corazón es sabio y su fuerza es enorme. ¿Quién le ha puesto resistencia y ha salido triunfante? Él traslada los montes sin que se den cuenta y los sacude en su furor. Él remueve la tierra de su sitio y la estremece hasta sus cimientos. Si él no quiere, no aparece el sol, y si él las tapa, las luces, no lucen las estrellas. Él solo extendió los cielos y abatió las furias del mar. Él dispone la Osa y Orión, las Pleiades y las cámaras del sur. Hace cosas grandiosas que superan el entendimiento, obra incontables maravillas. Si pasa junto a mí, yo no lo veo. Si se desliza, no lo advierto. Si se apodera de una presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué es lo que haces? Dios no disimula su rabia cuando se enoja. Bajo él quedan postrados los monstruos de antaño y se hallan humillados a sus pies los monstruos que sembraron el tesoro. Ahora sáltate al versículo 20. Si Perdón, 19. Recurriré a la fuerza, él es más forzudo, y si le meto pleito, ¿quién le hará la citación? Si pienso estar en la razón, mi boca puede condenarme, y si me encuentro inocente, ella me declarará culpable. Pero Hasta ahí. O sea, Job tiene un entendimiento y una conciencia de Dios muy clara. Sabe que Él es fuerte, que nadie es justo ante Dios. Sabe que ha sido justo en su humana realidad. Pero fíjense que aquí ves un Job muy ubicado, ¿no? Sí, él es justo, él es bueno, pero entiende perfectamente que nadie ante Dios va a ser inocente, como dice él mismo aquí, ¿no? Aunque tuviera yo razón, me condenaría. Aunque fuera inocente, me declararía perverso. O sea, la limpieza divina es muy por encima de lo que nosotros podemos entender. Y eso nos ayuda mucho a reflexionar cuando, no sé si te pasa cuando haces una buena obra, ¿cómo te sientes bien? ¿Han experimentado eso? Que así dices, qué bien, y te empiezas como a hacer tú solita, ¿no? Un apapacho porque, oye, es que hoy hice más minutos de oración. Soy súper santa, ¿no? Y empieza uno, sí, de verdad, empieza uno a decir cuánto mérito estoy teniendo, ¿no? Y venimos a caer en un acto un poquito de soberbia, ¿no? Porque además el estar en la presencia del Señor es porque Él nos lo permite, ¿no? ¿Quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de Él? Si somos inferiores a los ángeles, pero nos ha elevado en dignidad. O sea, es algo grandioso, ¿no? Que nos debe de llenar de actos de humildad, ¿no? En el número, sáltate por favor al 32, versículo 32, donde dice, Dios no es un hombre como yo. Para responder, para comparecer juntos en el juicio. No hay árbitro entre nosotros que tenga poder sobre los dos, y aparte de mí su vara, para que su terror no me espante más. Puesto que es así, yo conmigo hablaré sin temer. Mi alma está hastiada de la vida, por lo que daré libre curso a mi queja, hablaré de mi amargura. Quiero decirle a Dios, no me condenes, dime por qué me has demandado. ¿Acaso te conviene mostrarte duro, despreciar la obra de tus manos y favorecer el plan de los malvados? Hasta ahí, fíjense qué importante eso. Job reclama hablar con Dios. O sea, le está respondiendo al amigo, pero le está reclamando hablar con Dios. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué estoy aquí yo hablando como un loco y con estas personas que no me entienden? ¿Por qué? ¿No? Él quiere hablar con Dios directamente y lo reclama. Siente que tiene ese derecho, como el corazón del hombre siempre busca a Dios, ¿no? Sabe que Dios lo mira y aunque Dios calle, sabe que está ahí y se enoja, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Sí? ¿Y en qué versículo estamos? En el 4 del capítulo 10, ¿no? En el 4 del capítulo 10. Mira, aquí vas a leer en el capítulo, en ese mismo capítulo 10, el versículo 18. Y vuelve Job a cuestionarse esto.
¿Por qué me sacaste del seno materno? Habría muerto y ningún ojo me habría visto. Sería como si no hubiese existido nunca y me habrían llevado del vientre materno al sepulcro. ¿No son bien poca cosa los días de mi existencia? Apártate de mí que goce un poco de alegría antes de que me vaya, para no volver más. Hasta ahí. Miren, los diálogos son muy largos, larguísimos y son muy interesantes, pero quiero acabar, ¿no? O sea, habiendo completado el libro de Job para no irnos cortadas, ¿no? Con este. Después va a venir la respuesta del siguiente amigo, que este amigo es Sofar, ¿no? Viene otra vez la respuesta del tercer amigo. ¿Y qué va a decir Sofar? Nada más vamos a leer el principio, que dice: ¿qué gente tan importante son? Perdón. No, acá viene Sofar, en el capítulo 11, ¿sí? Aquí va a hablar Sofar, ¿no? Sofar dice, ¿va a quedar sin respuesta tal palabrería? O sea, como diciendo, pero qué discurso, ¿no? O sea, ya está aburrido, ¿no? ¿Va a tener razón el charlatán? ¿Hará callar a otros tu palabrería? ¿Te burlas sin que nadie te confunda? Tú has dicho, mi doctrina es limpia, soy puro ante tus ojos, pero que Dios te hable, que abra los labios para responderte, o sea, como diciendo, ¿no? ¿Quién te crees? ¿No? Exactamente, o sea, ya aquí viene el peor de los amigos, yo creo, ¿no? Él te enseñará secretos de sabiduría muy difíciles de entender y sabrás que aún parte de tu culpa te perdona. ¿Pretendes conocer la profundidad de Dios o abarcar la perfección del Todopoderoso? Pero qué pretensiones, ¿verdad? Es más alta que el cielo. ¿Qué vas a hacer tú? Es más honda que el abismo. ¿Qué sabes tú? Es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Si se presenta y encarcela y cita a juicio, ¿quién se lo puede impedir? Conoce a los hombres falsos y ve la maldad y no la sabrá discernir, pero el necio se volverá sabio cuando el asno salvaje se domestique. O sea, como diciendo, va a haber un día en el que esto va a tener más, ¿no? Pero sigue como enfrentando a Job, ¿no? Como enfrentando a Job. Y vamos a saltarnos a esta respuesta de Job a este último amigo en los primeros versículos que nos dice. El capítulo 12 dice Job: ¿qué gente tan importante son? Con ustedes morirá la sabiduría. O sea, ahí ya les dice Job, necios que son, ¿no? O sea, con ustedes morirá la sabiduría. Pero también yo tengo inteligencia y no soy menos que ustedes. ¿Quién no sabe todo eso? O sea, ¿quién le va a enseñar a Job si además es un hombre temeroso de Dios e instruido de Dios, ¿no? ¿Quién no sabe todo eso? Soy el hazmerreír de mi vecino. Yo que llamaba a Dios y me escuchaba, soy una antorcha que él satisfecho no aprecia, pero que sirve a los pies que vacilan. Mientras tanto, hay paz en las tiendas de los baldíos y viven tranquilos los que desafían a Dios, pensando que lo manejan a su antojo. O sea, como diciendo, Job sí lo ve, dice, hay malvados a los que les va bien. Y no solamente les va bien, les va muy bien. Y creen que tienen a Dios bajo su dominio, pero los engaña el demonio, porque cuando se encuentren con nuestro Señor, le van a tener que dar muchas cuentas. Y Job lo sabe, ¿sí? Job lo sabe, y de alguna manera le está diciendo a sus amigos, analícense mejor ustedes, ¿no? O sea, mejor analícense ustedes. Pregunta a las bestias y te instruirán, y las aves del cielo y te informarán, a los reptiles del suelo y te darán lecciones. Te lo contarán los peces del mar con tantos maestros. ¿Quién no sabe que la mano del Señor lo ha hecho todo? Con tantos maestros, ¿no? La naturaleza es maestra del amor de Dios. ¿Y quién va a poder dudar de aquello, no? Entonces, aquí Job pues sigue enojándose una y otra vez. Ahorita les voy a decir hasta dónde nos vamos a ir. A ver, déjenme checar.